Nunca me imaginé que a mis 68 años iba a despertar en una cama de hospital, sola, nomás mirando el techo despintado mientras el sonido de mi propio aliento me recordaba que seguía con vida. El dolor en el pecho me había empezado esa mañana, como una presión molesta, como si alguien me hubiera dejado caer un tabique encima de las costillas. Para las 3 de la tarde, esa molestia ya era como una garra que me estrujaba el corazón y no me dejaba ni respirar. Fue mi vecina, doña Carmen, la que me encontró. Había ido a pedirme un poco de piloncillo y me vio tirada en el piso de la cocina, agarrándome de la mesa mientras sentía que me ahogaba. Ni me acuerdo bien del viaje en la ambulancia. Solo tengo pedacitos de recuerdos, de voces apuradas y del chillido de la sirena que parecía gritar lo que yo no podía. Ayúdenme, por favor, que alguien me ayude. El doctor, un muchacho joven con cara de cansado, me explicó que me había dado un infarto de los feos, que me tenían que operar ya, sin esperar. Mientras llenaban los papeles, yo nomás podía pensar en una cosa. No podía pasar por esto sola. Tenía que hablarle a mi familia. Primero le marqué a Ricardo, mi hijo el mayor, de 43 años, gerente en una empacadora de aguacate. Siempre tan ocupado, pero siempre diciéndome que me quería mucho. El teléfono sonó 4 veces antes de que me contestara. «Jefa, ando en una junta bien importante. ¿Es algo rápido?» «Ricardo, estoy en el hospital. Me tienen que operar del corazón». Se quedó callado un rato que se me hizo eterno. Luego soltó un suspiro. «Ay, jefa, no me digas». «¿Y cuándo?» «En 1 hora». «No puedo, jefa. Mañana tengo que cerrar un trato con unos gringos. No lo puedo cancelar. Es una lanísima. Además, Sara anda en la excursión de la escuela con los niños. Te marco saliendo de la cirugía, ¿sale?» «Está bien». Colgó antes de que yo pudiera decirle algo más. Le marqué a Sofía, mi hija de en medio, de 39. Mamá de 2 cuates. Siempre toda estresada, pero siempre diciéndome que yo era su ejemplo a seguir. «Ma, los niños andan con calentura y Tomás no está. Se fue de viaje por el trabajo». «¿Qué pasó?» Le volví a explicar. Esta vez el silencio fue más corto, pero se sintió más frío. «Híjole, mamá, qué mala suerte. No puedo dejar a los niños así con fiebre. ¿No la puedes dejar para cuando regrese Tomás? Nomás es 1 semana». «Sofía, es una emergencia, no es una cita que pueda cambiar de día». «Bueno, pues háblale a Javier, él no tiene hijos». «Javier, mi hijo el chico, de 35, soltero, ingeniero en sistemas, el que siempre me decía que era la mejor mamá del mundo». «Jefa, ando en Guadalajara en un congreso. Mi camión sale hasta el domingo. Además, ya sabes cómo son estas operaciones, casi de rutina. Vas a estar bien. Eres la mujer más fuerte que conozco. 3 hijos, 3 pretextos, 3 portazos en la cara que se me clavaron en el pecho más fuerte que el mismo infarto. Le intenté con mi hermana Isabel. «Elena, es que hoy tengo café con las amigas en los portales y luego voy a cenar con Roberto. ¿No le puedes decir a uno de tus hijos?» Mi hermano Toño andaba en su partido de frontón. «Es jueves, Elena. Es mi día de frontón con los muchachos. Háblale a Isabel». Después de 6 llamadas y 6 «no puedo», me quedé con el teléfono en la mano, temblando. La enfermera, una señora morena, de mediana edad y con ojos buenos, se acercó a mi cama. «¿Va a venir alguien, señora?» «No», le susurré, sintiendo que las palabras se me hacían polvo en la boca. «No va a venir nadie». Me puso su mano sobre la mía. Su mano estaba calientita, más tibia que cualquier abrazo que hubiera sentido en años. «A veces la familia que uno escoge es más fuerte que la que a uno le toca», me dijo bajito. Mientras me llevaban al quirófano, miraba el techo pasar rápido sobre mí, todo borroso. 68 años de vida. 3 hijos que saqué adelante sola después de que se murió su papá. Décadas de sacrificarme. De noches sin dormir cuidándolos cuando tenían calentura o pesadillas. De tener 2 trabajos para poderles pagar la universidad. De estar ahí en cada graduación, en cada boda, en cada problema. Y ahora, cuando la que necesitaba ayuda era yo, estaba completamente sola. El anestesiólogo me dijo que contara para atrás, desde 10. Mientras los números se me borraban de la cabeza, mi último pensamiento fue una pregunta que me partió el alma. ¿En qué momento dejé de ser importante para la gente que más quería? Desperté horas después en un cuarto callado. Las flores que estaban en la mesita eran del hospital. Un ramo sencillo que le ponían a todos los pacientes que no tenían familia. Ni una tarjetita con mi nombre, ni un globo, ni siquiera un mensaje al celular preguntando cómo había salido todo. La enfermera entró a revisarme los aparatos. «¿Cómo se siente?» «Vacía»,
le contesté sin pensarlo. Se detuvo un momento, como si entendiera perfecto lo que le quería decir. La operación fue un éxito. Su corazón está fuerte. Quise decirle que mi corazón estaba hecho pedazos, pero no me salieron las palabras. Nomás cerré los ojos y dejé que el silencio me tapara como una cobija fría. Los días en el hospital se me hicieron eternos, como si no pasaran las horas. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que a alguno se le hubiera removido la conciencia, que alguien apareciera con una excusa y un abrazo. Pero el tiempo pasaba, y lo único que cambiaba era el turno de las enfermeras y las visitas del doctor. En el cuarto de al lado había un desfile de gente. Una señora mayor que se había roto la cadera recibía flores frescas todos los días. Sus nietos corrían por el pasillo. Su hija le leía el periódico en voz alta. Su yerno le traía café de su cafetería preferida. Yo me hacía la dormida cuando pasaban por mi puerta. Pero los espiaba de reojo, tratando de entender qué había hecho tan mal para no merecerme ni un poquito de esa atención. La doctora Ramírez venía todos los días a ver cómo seguía. Era una mujer como de 50 y tantos años, muy directa pero amable. Al tercer día me preguntó algo que terminó de romperme. «Señora Elena, ¿está segura de que no quiere que le hablemos a alguien? Es importante tener apoyo de la familia para recuperarse». «Ya les hablé a todos», le dije, mirando por la ventana para que no me vieran las lágrimas. «Andan muy ocupados». Se quedó callada unos segundos. Luego cerró mi expediente y se sentó en la silla que estaba junto a mi cama. En los 20 años que llevo de cardióloga he visto de todo. Pero las heridas que más tardan en sanar no son las del corazón de carne y hueso. Esa noche, sola en la oscuridad, empecé a repasar mi vida, como si viera una película que ya me sabía de memoria. ¿Cuándo empezó a romperse todo? ¿Cuándo dejé de ser una mamá a la que querían para volverme una obligación que les estorbaba? Me acordé de cuando Ricardo tenía 8 años y le dio una pulmonía bien fuerte. Pasé 5 noches sin pegar el ojo, sentada en su cuarto, tomándole la temperatura cada hora, dándole su medicina, leyéndole cuentos con la voz ya toda ronca. Cuando se alivió, me abrazó tan fuerte que sentí que nunca me iba a soltar. «Eres la mejor mamá del mundo», me había susurrado en el oído. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Dónde había quedado ese cariño que yo pensé que iba a durar para siempre? Pensé en Sofía cuando tenía 15 años y su primer novio la cortó para irse al baile de graduación con otra. Lloró en mis brazos por horas mientras yo le sobaba el pelo, y le prometía que un día iba a encontrar a alguien que sí la quisiera de verdad. Hicimos galletas hasta las 3 de la mañana y vimos películas de amor hasta que se quedó dormida en el sofá. «Mamá, no sé qué haría sin ti», me había dicho antes de cerrar los ojos. ¿En qué momento dejé de ser el lugar donde se sentía segura para volverme un peso más? Javier había sido mi bebé por más tiempo. Cuando se murió su papá, él apenas tenía 12 años. Pasamos 2 años durmiendo en la misma cama porque le daban pesadillas. Yo trabajaba de día de secretaria y en la noche limpiaba oficinas para poder pagarle sus clases de computación. Sus amigos tenían los videojuegos más nuevos, pero él nunca se quejó. Una Navidad, que nomás me alcanzó para comprarle un juego usado, me abrazó y me dijo: «Mamá, tú eres mejor que cualquier regalo». ¿Cuándo se le olvidó dar las gracias? ¿Cuándo se acostumbró tanto a que yo siempre estuviera ahí, que dejó de darle importancia? La verdad es que había sido una mamá demasiado buena. Había estado tan presente, les había resuelto tantos problemas. Había sido tan segura para ellos, que mis hijos nunca aprendieron a preocuparse por mí. Yo siempre fui la fuerte, la que lo tenía todo arreglado, la que nunca necesitaba nada. Cuando Ricardo se divorció hace 5 años, se fue a vivir a mi casa por 8 meses. Yo le hacía de comer, le lavaba la ropa, le cuidaba a sus hijos los fines de semana. Nunca me pidió ayuda como tal, nomás dio por hecho que yo iba a estar ahí para él. Y estuve. Cuando Sofía andaba mal de dinero, le presté 50,000 pesos que nunca me regresó. Cuando Javier perdió su trabajo, yo le pagué la renta por 3 meses. Nunca les cobré intereses, nunca les puse una fecha para que me pagaran, nunca les hice sentir que me debían algo. Quizá ese fue mi error. Les di tanto amor sin pedir nada a cambio, que ellos lo empezaron a ver como algo normal, como el aire que uno respira sin ni siquiera pensarlo. La enfermera del turno de la noche, una muchacha joven que se llamaba Lupita, a veces se quedaba a platicar conmigo unos minutitos más. La 4ª noche me preguntó si tenía fotos de mi familia. Le enseñé las que traía en el celular, Ricardo en su oficina, muy elegante, Sofía con sus cuates en el zoológico de Morelia, Javier en su congreso de tecnología en Guadalajara. «Se ven que les va bien», me dijo Lupita. «Sí», le contesté. «Están muy bien». «¿Y usted está bien?». Esa pregunta me agarró de sorpresa. Nadie me había preguntado eso en años.
Siempre era, ¿cómo están los niños? ¿O qué tal Ricardo? ¿O Sofía sigue trabajando en lo mismo? ¿O pero nunca un ¿cómo está usted, Elena? No sé, le confesé. Creo que se me olvidó cómo importarme a mí misma. Lupita me miró con esos ojos sabios que a veces tiene la gente joven. Señora Elena, nunca es tarde para empezar a importarse otra vez. Esa noche, después de que se fue, me quedé mirando el techo y me hice una pregunta que me dio miedo. Si mañana me aliviaba y me daban de alta, ¿qué iba a encontrar en mi casa? Una casa vacía, un teléfono que no sonaba, una vida que había construido enteramente para gente que ya no tenía un lugar para mí. Por primera vez en muchísimos años, no sabía qué seguía, y esa falta de certeza me daba más miedo que cualquier operación del corazón. Era el 5.º día cuando mi mundo se paró en seco. Estaba sentada en la cama, picándole a la comida sin sabor del hospital y viendo las noticias en la tele chiquita, cuando oí unos pasos en el pasillo. No era el caminar apurado de las enfermeras ni los pasos serios de los doctores. Estos pasos eran lentos, cuidadosos, como si la persona que venía estuviera juntando valor para entrar. Cuando la figura se asomó por la puerta de mi cuarto, el tenedor se me cayó de las manos y sonó un ruidajo contra el plato. Mi corazón, ese que me acababan de arreglar con cirugía, se me aceleró de una forma que hasta me dio miedo que me tuvieran que operar otra vez. Antonio Solís. El hombre que había querido con toda mi alma cuando yo tenía 23 años. El hombre que había desaparecido de mi vida hacía 45 años, cuando mi familia decidió que él no era suficiente para mí. El hombre con el que había soñado casarme bajo los árboles del lago de Pátzcuaro, hasta que la vida real y lo que esperaban mis papás de mí se metieron entre nosotros. Estaba ahí parado, en la entrada, con un ramo de nardos blancos en la mano. Mis flores favoritas, las únicas flores que él se había acordado que me gustaban de todos los hombres que había conocido. Su pelo, que antes era negro como la noche, ahora estaba todo plateado. Pero sus ojos seguían siendo del mismo azul fuerte que me había quitado el sueño por meses después de que se fue. Elena. Dijo mi nombre como si fuera un rezo, como si hubiera guardado esas 3 sílabas en su corazón por décadas. No pude hablar. Las palabras se me habían secado en la garganta. Lo único que podía hacer era mirarlo, tratando de convencerme de que no era una visión por las medicinas para el dolor. Se acercó despacito, como si yo fuera un animalito herido que se le pudiera escapar corriendo. Puso las flores en la mesita y se sentó en la silla junto a mi cama, la misma silla donde la doctora Ramírez se había sentado días antes para hablarme del apoyo de la familia. ¿Cómo supiste? Fue lo único que alcancé a susurrar. Doña Carmen, contestó él con la voz suave. Tu vecina. Resulta que su sobrina trabaja aquí en cardiología. Cuando le contó de tu operación se acordó de tu nombre. Doña Carmen me buscó y me llamó. Doña Carmen, mi vecina de 74 años que me había encontrado tirada en la cocina. Doña Carmen, que al parecer había andado jugando a ser Cupido sin que yo ni me enterara. Antonio, yo... empecé a decir, pero él levantó la mano con cuidado. Déjame hablar a mí primero, por favor. Llevo 45 años ensayando esto. Se inclinó un poco hacia adelante, con las manos sobre las rodillas. Pude ver que sus manos tenían las mismas manchitas que yo recordaba, aunque ahora la piel estaba marcada por la edad y el trabajo. Cuando me fui de Morelia, allá en el 78, pensé que estaba haciendo lo correcto. Tu papá me había dejado bien claro que yo no tenía ningún futuro contigo, que yo era un carpintero sin estudios que nomás te iba a arrastrar para abajo. Tu mamá me dijo que si de verdad te quería, te tenía que dejar ir, para que tuvieras la vida que te merecías. Sentí que se me iba el aire de los pulmones. ¿Hablaron contigo? Más que hablar. Me citaron en la oficina de tu papá un sábado en la mañana. Me enseñaron tu carta de aceptación de la universidad, los planes que tenían para ti, el futuro tan bueno que te esperaba. Me dijeron que si de verdad te quería, sería un egoísta si me quedaba. Las lágrimas empezaron a correrme por la cara. Durante 45 años yo había creído que Antonio simplemente había decidido que no me quería lo suficiente como para pelear por nosotros. Había creído que se había encontrado algo mejor, y se había ido sin decir ni adiós. Te esperé, le susurré. Te esperé meses a que volvieras. Pensé que te habías encontrado a otra allá en Pátzcuaro. Nunca hubo nadie más, Elena, nunca. La forma en que lo dijo, con tanta seguridad y tanto dolor, me partió el corazón de una manera completamente distinta a como se me había roto cuando mis hijos no quisieron venir al hospital. ¿Nunca te casaste? Movió la cabeza despacio, diciendo que no. Estuve a punto una vez, hace como 20 años,
Pero ya en el altar, cuando el padre preguntó si la aceptaba como esposa, en lo único que podía pensar era en ti. No me salieron las palabras. Antonio, déjame terminar, por favor. Su voz sonaba más firme ahora, como si ya hubiera encontrado el valor que andaba buscando. He construido una buena vida. Mi negocio de cabañas creció mucho. Tengo propiedades por todo el estado, más dinero del que necesito. Pero cada día de estos 45 años, me he preguntado qué hubiera pasado si hubiera peleado por ti, si hubiera sido lo suficientemente valiente para enfrentarme a tu familia. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde seguro había dejado su camioneta. Cuando doña Carmen me llamó y me dijo que habías estado sola en la operación, que tu familia no había venido, sentí un coraje que no había sentido desde que era joven. Pero también sentí otra cosa. Se volteó a verme, y en sus ojos pude ver al muchacho de 25 años del que me había enamorado con toda el alma. Sentí esperanza. Esperanza de que a lo mejor, después de todos estos años, después de todas las decisiones que otros tomaron por nosotros, a lo mejor podíamos tener una segunda oportunidad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura que él lo podía oír. 45 años de preguntas sin respuesta de repente cobraban sentido. 45 años de una vida vivida por el camino que otros me habían escogido se deshicieron en ese momento. Antonio, alcancé a decir con la voz temblorosa, ¿qué es lo que me estás diciendo? Regresó a la silla y tomó mi mano entre las suyas. Sus manos estaban calientes y rasposas, las manos de un hombre que había trabajado duro toda su vida, unas manos honestas. Te estoy diciendo que nunca dejé de quererte. Te estoy diciendo que si me das chance, quiero pasar el resto de mi vida compensándote por todos los años que perdimos. Te estoy diciendo que ya no tienes que estar sola nunca más. Las palabras que salieron después vinieron de un lugar muy adentro de mí, un lugar que había mantenido cerrado con llave por décadas. Yo tampoco dejé de quererte nunca. Él cerró los ojos, como si hubiera estado aguantando la respiración por 45 años y por fin pudiera soltar el aire. Cuando los volvió a abrir, también tenía lágrimas corriendo por la cara. Entonces no perdamos ni un día más, Elena, por favor. Por primera vez desde que había despertado en este hospital, no me sentía sola. Por primera vez en décadas, sentía que a lo mejor la vida todavía tenía sorpresas bonitas guardadas para mí. Pero una parte de mí, la parte que habían lastimado tantas veces, me susurró una pregunta que me dio miedo. ¿No será ya muy tarde para empezar de nuevo? Los siguientes días pasaron como si estuviera soñando, entre pláticas en voz baja y recuerdos compartidos. Antonio llegaba cada mañana antes de que empezaran las horas de visita y se quedaba hasta que las enfermeras, con mucha amabilidad, lo corrían en la noche. Hablábamos de todo y de nada, llenando 45 años de silencio con palabras que se habían quedado guardadas, esperando el momento de salir. Él me contó de su vida en Pátzcuaro, de cómo empezó construyendo cabañitas para turistas, de las noches que se quedaba solo mirando las estrellas y pensando en mí, de las veces que había manejado hasta la entrada de Morelia, pero nunca se había atrevido a buscarme. Yo le conté de mi matrimonio con Fernando, un hombre bueno, pero que nunca me hizo sentir esa chispa en el corazón como él. Le conté de mis hijos, de los años vacíos después de que Fernando murió. Fue al 7º día cuando Antonio llegó con algo más que flores. Traía una caja de zapatos vieja, ya gastada de las orillas y amarrada con un listón azul que ya había perdido el color. «Tengo que enseñarte algo», me dijo, sentándose en la silla que yo ya sentía que era suya. Abrió la caja despacito, como si adentro hubiera un tesoro. Adentro había cartas, muchísimas cartas escritas con su letra que yo reconocía también, todas con mi nombre, todas con fechas que abarcaban 45 años. «¿Qué es esto?», le pregunté, aunque mi corazón ya empezaba a adivinar la respuesta. «Te escribí cada año en tu cumpleaños», dijo suavemente, «y en el aniversario del día que nos conocimos, y en Navidad, y cada vez que pasaba algo importante en mi vida que quería contarte». Tomé una de las cartas con las manos temblorosas. Tenía fecha de apenas 2 años atrás. «Querida Elena», leí en voz alta, «hoy cumples 66 años. Me pregunto si todavía le pones canela de más a tu café de olla los domingos en la mañana. Me pregunto si todavía te dan pesadillas cuando ves películas de miedo. Espero que seas feliz. Espero que alguien te esté queriendo como te mereces». Las lágrimas ya no me dejaban seguir leyendo. Antonio se acercó un poco más. «Pero eso no es todo, Elena. Hay algo más que tienes que saber». Cerré la carta y lo miré, sintiendo que venía otra noticia que iba a cambiar todo lo que yo creía saber de mi vida.
Durante todos estos años te he estado cuidando, pero de lejos. ¿Qué quieres decir? Antonio tomó mis manos entre las suyas, como si necesitara tocarme para agarrar valor y seguir hablando. ¿Te acuerdas cuando Ricardo estaba en la universidad y casi se tiene que salir porque no podías pagar la colegiatura del último semestre? Claro que me acordaba. Había sido una de las épocas más angustiantes de mi vida. Había pedido préstamos. Había vendido las joyas que me dejó mi mamá. Había trabajado doble turno. Pero todavía me faltaban como 30,000 pesos. ¿Te acuerdas que de repente te hablaron de la universidad para decirte que Ricardo había recibido una beca de último momento? Se me abrió la boca despacio mientras las piezas del rompecabezas empezaban a unirse. No fue una beca, Elena. Fui yo. ¿Tú pagaste la universidad de Ricardo? Y cuando Sofía necesitaba el dinero para el enganche de su casa, y tú no tenías cómo ayudarla, ¿te acuerdas que le dijeron en el banco que había habido un error en su solicitud y que después de todo sí le daban el crédito? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Y cuando Javier perdió su trabajo hace 3 años y de repente le llegó esa oferta perfecta de una empresa de Guadalajara que nunca había oído de él. Antonio, ¿qué me estás diciendo? Se levantó y caminó otra vez hacia la ventana, con los hombros tensos, como si cargara el peso de todos esos años de secretos. Te estoy diciendo que nunca dejé de cuidarlos. Contraté a un investigador para que me mantuviera al tanto de tu vida, no para espiarte, sino para asegurarme de que estuvieras bien. Y cada vez que veía que la estabas pasando mal, cada vez que necesitabas algo que no podías conseguir por ti misma, yo encontraba la manera de ayudarte sin que supieras que era yo. Me quedé sin aire. Durante años había pensado que tenía buena suerte, que tenía un ángel de la guarda que me ayudaba justo cuando más lo necesitaba. Nunca me imaginé que mi ángel de la guarda tenía nombre y apellido. ¿Por qué? Le susurré. ¿Por qué hiciste todo eso? Se volteó a verme, con los ojos brillándole por las lágrimas que no había soltado. Porque no podía estar contigo, pero tampoco podía dejar de quererte. Era lo único que podía hacer para sentir que de alguna manera seguía siendo parte de tu vida. ¿Cuánto dinero, Antonio? ¿Cuánto te gastaste en mi familia todos estos años? Movió la cabeza como diciendo que no. Eso no importa. Sí importa, dime. Se quedó callado un buen rato antes de contestar en voz baja. Cerca de 4 millones de pesos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. 4 millones de pesos. Se había gastado una fortuna cuidando a una familia que ni siquiera lo conocía. No más porque me quería a mí. Y ahora, continué, con la voz quebrándoseme, cuando de verdad necesité a esa familia. Cuando estuve sola en este hospital, ¿dónde estaban? Ocupados con sus vidas exitosas, dijo Antonio con amargura. Vidas que yo ayudé a construir. La ironía era tan cruel que casi me daba risa. Los hijos que no habían sido para venir a verme cuando me estaba muriendo, habían recibido ayuda en secreto por años, del hombre que yo había perdido por culpa de sus abuelos, por las apariencias de una familia que ahora me había dejado completamente sola. Elena, dijo Antonio regresando a mi lado. Hay una cosa más. No estaba segura de poder aguantar otra sorpresa, pero asentí con la cabeza. Doña Carmen no me llamó por casualidad. Ella ya sabía de mí. Tu mamá se lo contó antes de morirse. ¿Qué? Tu mamá se estaba muriendo de cáncer hace 5 años. Doña Carmen iba a visitarla seguido. Un día, cuando ya estaba muy malita por el dolor, tu mamá le confesó lo que nos habían hecho, cómo nos habían separado. Le dijo que era de lo que más se arrepentía en su vida. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y coraje hacia una mujer que ya no podía pedirme perdón. Doña Carmen tenía mis datos porque tu mamá se los dio. Le pidió que, si alguna vez te pasaba algo, que me buscara, si alguna vez necesitabas ayuda y no tenías a nadie más. Entonces doña Carmen sabía todo este tiempo. Que tú, que yo, que nunca dejamos de querernos, sí. Me quedé en silencio, tratando de procesar décadas de engaños, de secretos, de amor escondido y de oportunidades perdidas. Pero por encima de todo eso, una verdad brillaba más fuerte que el sol después de la lluvia. Antonio había estado ahí todo el tiempo. Cuando mi familia me había fallado, cuando me había sentido más sola que nunca, él había estado cuidándome desde las sombras. ¿Y ahora qué hacemos?, le pregunté. Él me tomó la cara entre sus manos, con una ternura que me hizo acordarme por qué me había enamorado de él 40 años atrás. Ahora vivimos, Elena. Por fin vivimos. Pero aunque sentía la esperanza crecer en mi pecho, una parte de mí sabía que mi familia no iba a dejar que esto fuera tan fácil como sonaba. La doctora Ramírez me dio de alta al 10º día.
Me dio una lista de medicinas que tenía que tomarme sin falta, y me dijo que guardara mucho reposo. Antonio insistió en llevarme a mi casa. Mientras manejaba mi viejo Tsuru por las calles de Morelia, me di cuenta de que era la primera vez en años que alguien se preocupaba por cuidarme a mí. «No tienes que quedarte», le dije mientras abría la puerta de mi casa, aunque por dentro rezaba para que insistiera. «Elena», me dijo con esa sonrisa suave que yo recordaba de cuando éramos jóvenes, «no he esperado 45 años para dejarte sola justo ahora». Los primeros 3 días fueron como un sueño. Antonio me preparaba desayunos que yo no había comido desde que era joven, chilaquiles con pollo y queso de cotija que él mismo traía. Me leía el periódico mientras yo descansaba en el sillón, y en las tardes nos sentábamos en el patio a ver cómo se metía el sol, mientras me contaba historias de las cabañas que había construido y de los lugares que había visitado pensando en mí. Fue al 4.º día cuando todo cambió. Estaba echándome mi siesta de la tarde cuando oí unas voces fuertes en la sala. Me levanté despacito, todavía débil pero ya con fuerza para caminar, y fui a ver qué pasaba. Lo que vi me heló la sangre. Ricardo estaba parado en medio de mi sala, con su traje caro y su cara de enojado, apuntándole con el dedo a Antonio como si fuera un ratero. Sofía estaba a su lado, con los brazos cruzados, y esa mirada de sentirse superior que había aprendido desde que era adolescente. Javier estaba recargado en la pared, viendo su celular, como si todo el pleito nomás le estorbara. «¿Usted quién es?», y le gritaba Ricardo a Antonio. «¿Y qué está haciendo en casa de mi mamá?». Antonio se mantenía tranquilo, pero yo le veía la tensión en los hombros. «Soy Antonio Solís. Soy un viejo amigo de su mamá». «¿Un viejo amigo?», se burló Sofía. «Mamá, ¿estás loca? ¿Cómo dejas que un desconocido se meta a tu casa? ¿Siquiera sabes quién es este señor?». Entré a la sala despacio, sintiendo que cada paso era como declarar la guerra. «Sé perfectamente quién es», dije con la voz firme. «La pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes aquí?». Ricardo se volteó a verme con esa cara de sabelotodo que había perfeccionado con los años. «Mamá, estamos preocupados por ti. Nos habló doña Carmen y nos dijo que había un hombre extraño viviendo contigo. Es obvio que andas confundida por las medicinas». «No estoy confundida». «Claro que sí», se metió Sofía. «Mamá, acabas de salir de una operación muy grande. Es normal que no estés pensando bien, pero no puedes dejar que cualquier aprovechado se te meta a la casa». Antonio dio un paso adelante. «Señora, creo que hay un malentendido». «Usted no le hable a mi madre», le soltó Ricardo. «No sabemos quién es ni qué quiere, pero esto se acaba ahora mismo». Sentí un coraje que no había sentido en años, un calor que me subía desde el estómago. «¿Saben qué?», dije con la voz temblándome de la rabia. «Tienen razón. Sí hay un malentendido aquí». Los 3 se me quedaron viendo, seguro esperando que les diera la razón y corriera a Antonio. «El malentendido es que ustedes creen que tienen derecho a venir a mi casa a decirme con quién puedo y con quién no puedo estar». Ricardo frunció la cara. «Mamá, estamos tratando de protegerte». ¿Protegerme? La risa que me salió de la garganta fue amarga y rasposa. ¿Y dónde estaba esa protección cuando estaba sola en el hospital? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me tenían que operar del corazón? «Ya te explicamos que estábamos ocupados», murmuró Sofía, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Ocupados, claro». Me volteé a ver a Antonio, que se había quedado callado todo este tiempo. «Antonio, ¿por qué no les cuentas a mis hijos ocupados sobre las becas de la universidad?». Antonio me miró, dudando, como preguntándome si de verdad quería abrir esa herida. «Cuéntales», le insistí. Ricardo nos miraba confundido. «¿De qué están hablando?». Antonio se aclaró la garganta. «Tu colegiatura del último semestre de la universidad. Los 30.000 pesos que faltaban». No fue una beca. Fui yo quien los pagó. A Ricardo se le fue el color de la cara. «¿Qué? ¿Y el crédito para tu casa, Sofía?». Esa aprobación milagrosa que te llegó después de que te lo habían negado. Yo también arreglé eso. Sofía se quedó con la boca abierta. «Eso es imposible». «Y Javier», seguí yo, sintiendo una satisfacción oscura al verles las caras de sorpresa. «Tu trabajo perfecto que te cayó del cielo cuando perdiste el otro». Adivina quién hizo unas llamadas. Javier por fin levantó la vista de su teléfono. «¿Estás bromeando?». «Durante años», continué, con la voz cada vez más fuerte. «Este hombre ha estado cuidando de esta familia sin que ustedes lo supieran. Pagó sus emergencias, sus estudios, sus problemas, y ustedes ni siquiera sabían que existía». «¿Y por qué haría eso?», preguntó Ricardo con la voz apenas como un susurro. «Porque me quiere», le contesté así de simple.
porque me ha querido por 45 años, incluso cuando mi propia familia decidió que él no era suficiente para mí y lo corrieron de mi vida. El silencio que vino después fue tan pesado que se podía sentir. «Espera», dijo Sofía despacio. «¿Estás diciendo que los abuelos le dijeron que te dejara para que tú pudieras tener una vida mejor?» Y él lo hizo, porque me quería lo suficiente como para sacrificar su propia felicidad por la mía. Ricardo se pasó las manos por el pelo, una maña que tenía de niño cuando se ponía nervioso. «Mamá, pero eso fue hace años. No puede nomás aparecerse otra vez en tu vida. No pueden... ¿No pueden qué?» Mi voz era peligrosamente tranquila. «Ustedes, los que no se molestaron en venir al hospital cuando me estaba muriendo, me van a decir a mí con quién puedo pasar mi tiempo». «Somos tu familia», protestó Sofía. «Ah, sí», me reí con amargura. «¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me marcó nomás para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a comer? ¿O que vinieron a visitarme solo porque querían pasar tiempo conmigo?» Ninguno contestó, porque todos sabíamos la respuesta. Nomás me buscaban cuando necesitaban algo. Que les cuidara a los nietos, que les prestara dinero, que les resolviera algún problema. «Antonio estuvo ahí para ustedes cuando yo no podía», continué. «Y estuvo ahí para mí cuando ustedes no estuvieron. Así que no vengan a mi casa a decirme que es un desconocido». Javier por fin habló, con la voz extrañamente seria. «¿Cuánto dinero se gastó en nosotros?» 4 millones de pesos, contesté sin dudar. A los 3 se les fue el aire. «Y ahora», seguí, «quiero que se salgan de mi casa». «Mamá, no puedes estar hablando en serio», dijo Ricardo. «Totalmente en serio. Antonio se queda. Ustedes se van». «Esto es ridículo», explotó Sofía. «Estás actuando como una chamaca. Es un hombre que no has visto en décadas. ¿Cómo sabes que no anda nomás tras tu dinero?» Esa fue la gota que derramó el vaso. Me acerqué a Sofía hasta que quedamos cara a cara. ¿Mi dinero? A mi voz era apenas un susurro, pero cargado con años de dolor guardado. «Sofía, yo no tengo dinero. Todo lo que llegué a tener se los di a ustedes. En mi cuenta del banco tengo como 15,000 pesos. Mi única entrada es la pensión chiquita que me dan. ¿Qué dinero crees que anda buscando exactamente?» La cara de Sofía cambió, como si por fin se diera cuenta de la tontería que había dicho. «Pero Antonio», continué, volteándome a verlo con una sonrisa. «Antonio sí tiene dinero». «Mucho dinero. Su empresa de cabañas vale millones. Así que si alguien aquí está por interés, no es él». El silencio que siguió fue total. «Ahora», dije, caminando hacia la puerta, «quiero que se salgan de mi casa. Y no regresen hasta que puedan pedirle una disculpa, como se debe al hombre que ha sido más familia para ustedes que ustedes mismos para mí». Ricardo abrió la boca para decir algo, pero Antonio se le acercó. «Tu mamá acaba de salir del hospital», le dijo con calma. «Necesita descansar. Creo que es mejor que se vayan. Uno por uno mis hijos salieron de mi casa». Ricardo murmuró algo de que me llamaba más tarde. Sofía soltó unas lágrimas que a mí no me conmovieron. Javier nomás se fue sin decir nada. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, Antonio me abrazó. «¿Estás bien?», me preguntó. «Mejor que nunca», le contesté. Y por primera vez en años era verdad. 6 meses después, estaba sentada en el porche de la casa de Antonio, en la orilla del lago de Pátzcuaro, viendo amanecer sobre el agua. La casa era preciosa. La había construido él mismo, con unos ventanales grandotes que dejaban entrar toda la luz y un jardín lleno de nardos que había plantado nomás para mí. Yo había vendido mi casa en Morelia. Ya no había nada que me amarrara allá, más que recuerdos que ya no quería cargar. Antonio y yo nos habíamos casado en una ceremonia chiquita, muy nosotros, en el jardín de su casa. Doña Carmen fue nuestra única testigo. Lloró más que nosotros dos juntos. «Yo lo sabía», nos susurró mientras nos abrazaba después de la ceremonia. «Sabía que ustedes dos estaban hechos el uno para el otro». Los primeros meses no habían sido fáciles. Mis hijos se la habían pasado entre la culpa, el enojo y el no querer aceptar las cosas. Ricardo me había llamado varias veces, a veces para disculparse todo torpe, y a veces para acusarme de que Antonio me estaba manipulando. Sofía había intentado usar el chantaje, trayéndome a los nietos para que vieran a su abuela antes de que fuera muy tarde. Javier había sido el más directo, simplemente había desaparecido, como si para él yo ya me hubiera muerto. Pero por primera vez en mi vida, sus dramas ya no me afectaban. Tenía algo más importante en que pensar, en construir una vida de verdad con el hombre que me había esperado por 45 años. Antonio había insistido en que ya no trabajara,
pero yo me había conseguido un trabajo de medio tiempo en la biblioteca del pueblo, no por el dinero, sino porque necesitaba sentir que tenía algo que era no más mío. Era una maravilla despertarme cada mañana sabiendo que el día era mío, que nadie me iba a llamar con un problema urgente que yo tuviera que resolver. La noche anterior había recibido la llamada que llevaba meses esperando. «Mamá». La voz de Ricardo se oía chiquita, quebrada. «¿Podemos hablar?» Habían manejado las casi 2 horas desde Morelia para venir a verme. Los 3, hasta Javier, que me había estado evitando como si tuviera una enfermedad contagiosa. Ahora estaban sentados en la sala de Antonio, sintiéndose incómodos, fuera de lugar en este mundo nuevo que yo había construido sin ellos. «Te ves feliz, mamá», había dicho Sofía, mirando alrededor de la casa con unos ojos que parecían ver las cosas de verdad por primera vez en años. «Lo estoy», le había contestado, sin más. Ricardo se había aclarado la garganta. «Hemos estado hablando, los 3, sobre lo que pasó, sobre lo que no hicimos y queremos disculparnos», había murmurado Javier, por fin levantando la vista de sus manos. «No solo por no ir al hospital, por todo, por darte por hecho, por no valorarte, por no ser los hijos que te merecías». Sus palabras sonaban sinceras, pero ya no tenían esa desesperación de cuando se disculpaban en el pasado. No se estaban disculpando porque necesitaran algo de mí. Se estaban disculpando porque por fin entendían lo que habían perdido. «Les agradezco sus disculpas», les había contestado. «Pero necesitan entender algo. Mi vida ya no gira alrededor de ustedes. Ya no voy a estar disponible cada vez que me necesiten. Ya no voy a sacrificar mi felicidad por la de ustedes». «Lo entendemos», había dicho Ricardo rápido. «Solo queremos que sepas que lo entendemos. Y que si alguna vez quieres darnos otra oportunidad, aquí vamos a estar». Había sido una plática extraña, pero me sentí liberada. Por primera vez, mis hijos me habían hablado como adultos, no como niños chiquiones esperando que su mamá les resolviera todo. Ahora, sentada en el porche, viendo el sol pintar el agua de rosa y naranja, pensaba en lo raro que había sido el camino que me había traído hasta este momento de paz. Antonio salió de la casa con 2 jarritos de barro llenos de café de olla, preparado exactamente como a mí me gustaba, con canela además. Después de todos estos años, todavía se acordaba. «¿En qué piensas?», me preguntó, sentándose en la silla de tule junto a la mía. «En lo diferente que es mi vida ahora», le contesté, tomándole la mano. «Hace un año, si me hubieran dicho que iba a estar casada contigo, viviendo en una casa frente al lago, siendo feliz de verdad por primera vez en décadas, hubiera pensado que estaban locos». «¿Te arrepientes de algo?». La pregunta me sorprendió. ¿De qué me iba a arrepentir? ¿De los años que perdimos? ¿De las decisiones que otros tomaron por nosotros? Me quedé pensando un momento, viendo a los patos nadar a lo lejos. «No», dije al final. «No me arrepiento de nada. Si hubiéramos estado juntos desde el principio, a lo mejor no hubiéramos valorado esto tanto. A lo mejor necesitaba vivir esa otra vida, criar a mis hijos, cometer todos esos errores, para poder llegar a este punto, donde por fin sé quién soy y qué quiero». Antonio sonrió. «¿Y qué es lo que quieres?». «Esto», le contesté, haciendo un gesto con la mano para abarcar la vista del lago, la casa que habíamos hecho nuestro hogar, la vida tranquila que habíamos construido juntos. «Quiero despertarme cada mañana al lado del hombre que me quiere. Quiero tomarme mi café en el porche y leer libros y caminar por la orilla del lago. Quiero una vida simple, una vida de verdad». «¿Y tus hijos?». «Mis hijos ya son adultos. Si quieren ser parte de mi vida, van a tener que respetar la vida que yo escogí. Si no pueden, pues es su decisión. Pero yo ya no voy a sacrificar mi felicidad por la de ellos». Esa tarde recibí un mensaje de texto de Sofía. «Te quiero, mamá. Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para cambiar». Era un pasito chiquito, pero era algo. Al atardecer, Antonio y yo caminamos por la orilla del lago, agarrados de la mano. Yo tenía 68 años, él 70, y nos sentíamos como 2 chamacos enamorados. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, le dije mientras las olas chiquitas borraban nuestras huellas en la tierra mojada. «¿Qué?». Mi operación del corazón me salvó la vida de más formas de las que los doctores se imaginan. Si no me hubiera dado ese infarto, si mis hijos hubieran venido al hospital como se suponía que debían, nunca me hubiera dado cuenta de lo sola que estaba en realidad, y nunca te habría encontrado otra vez. Entonces, dijo Antonio, parándose para darme un beso, a lo mejor deberíamos darle las gracias a ese corazón tuyo. A lo mejor, le contesté, sintiendo mi corazón,
ya reparado y fuerte, latiendo a un ritmo que no había conocido en décadas, el ritmo del amor de verdad y de la libertad. Mientras caminábamos de regreso a la casa, bajo un cielo lleno de estrellas, pensé en la mujer que había sido hacía apenas un año, sola, sin que la valoraran, viviendo una vida que en realidad no había escogido. Esa mujer se había quedado muerta en esa mesa de operaciones. La mujer que había despertado era alguien completamente nuevo, alguien que sabía lo que valía, alguien que entendía la diferencia entre sentirse sola y disfrutar de su soledad, alguien que por fin había aprendido que el amor verdadero no se trata de sacrificarse todo el tiempo. A mis 68 años, apenas estaba empezando a vivir mi vida de verdad, y cada uno de los días que me quedaran los iba a vivir exactamente como yo quisiera. Antonio tenía razón. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nomás necesité que se me rompiera el corazón para aprender a querer de verdad.